Bueno, de nuevo, deciros que vamos a dar comienzo un poquito antes, además así vamos aprovechando el tiempo que sabéis que luego siempre vamos más justas. Si os parece, faltan 10 minutitos para las 10, pero vamos a empezar en cualquier caso, ¿os parece? Tenemos aquí ya nuestra primera ponente que va a exponernos en su conferencia inaugural un tema que nos parece de vital importancia, como es la violencia de género y el desarrollo en la infancia y en la adolescencia. Previamente, María José, sí me gustaría decir que los datos, yo hablaba antes en la inauguración de que teníamos quizá motivos para la esperanza con el Pacto de Estado, pero creo que en todo lo que tiene que ver con los menores y tanto que sufren violencia como menores que viven con sus madres y también la sufren de forma directa, es muy importante que seamos capaces de hacer mucha pedagogía, en el sentido de que los datos nos hablan de un incremento alarmante de adolescentes víctimas de violencia de género y de un incremento alarmante de agresores también menores. El Consejo General del Poder Judicial, en su último informe, nos dice que han aumentado más de un 15% desde el año 2011, que es cuando se recogen por este organismo los casos de violencia de género en menores, y que los agresores son penalizados por los jueces en el 90% de los casos. Por lo tanto, yo creo que solo con eso nos daría para hacer un gran debate y he querido empezar por esto porque veo en esta sala con gran alegría que hay muchos jóvenes. Entonces, me parece que es importante que lo tengamos claro. De la misma manera que desde que tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia, que se aprobó el pasado año 2015 y que reconoce a los menores y a las menores como víctimas directas de la violencia de género, pudiera parecer que hay más órdenes de alejamiento también contra esos menores y esas menores. Bueno, pues los datos nos dicen que no llega ni a un 3,5%, de modo que queda muchísimo por hacer. Por lo tanto, creo que personas como tú, María José, sois esenciales para poner rostro a una problemática que quizá sea muy invisible porque centramos la mayoría de la atención siempre en las mujeres víctimas y no es que nos olvidemos de los menores, pero sí pensamos que con la reparación a las madres está casi todo hecho. Desde aquí creemos que no, que hay que tratar a las víctimas, a los menores, como lo que son víctimas directas también, y para ello hay que tener un tratamiento individualizado con ellos. Os voy a decir un poquito quién es María José Díaz Aguado. Tiene un currículum extensísimo. Ella es catedrática de Psicología de la Educación, directora del máster en Programas de Intervención Psicológica en Contextos Educativos y de la Unidad de Psicología Preventiva en la Universidad Complutense de Madrid, desde donde ha llevado a cabo una importantísima y extensa serie de investigaciones sobre la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia, que se recoge en más de 100 publicaciones, entre las que se destacan, por su relación con el tema que aquí nos reúne, su trabajo pionero titulado Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad, del año 98, de modo que llevas tiempo en esto. Como vosotros y vosotras, en el mismo año. El estudio sobre la erradicación de la violencia de género en la Unión Europea, dirigido desde la presidencia de la Unión Europea en 2002, y más recientemente los 3 estudios sobre la igualdad y la violencia de género en la adolescencia y la juventud, realizados por encargo de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, 2 de ellos en colaboración de las comunidades autónomas y 1 de ellos en colaboración con las 12 universidades españolas. La calidad y el carácter pionero de sus investigaciones han sido reconocidas con numerosos galardones, os digo algunos de ellos. Premio Aula al mejor libro sobre educación, publicado en 2006 por el acoso escolar y la cooperación en las aulas. Premio extraordinario por la erradicación del racismo y la xenofobia, concedida en el año 97. En la designación para trabajar en el Consejo de Europa como asesora del proyecto de educación para la ciudadanía democrática, y la designación por parte del Ministerio de Educación para dirigir el estudio estatal de la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria, realizada en colaboración con las 17 comunidades autónomas. Como veis, extensísimo. Y para finalizarlo, deciros que madre mía, perdón. Como personalidad de reconocido prestigio, es miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, del Consejo de Estado para las Drogodependencias y otras Adicciones,
del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y de la Academia de Psicología de España. Como veis, una eminencia. Cuando quiera, María José. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ayuntamiento de Fuenlabrada, muchísimas gracias, Concejalía de Igualdad, a Silvia, a Julia, a todas las personas que habéis pensado en mí para esta oportunidad, esta importante oportunidad. Es un honor, es un gran placer. Siempre es un placer poder compartir la lucha en un problema tan grave con personas que están tan comprometidas contra ese problema. Pero en Fuenlabrada es un placer especial, por dos cosas. Porque desde las primeras investigaciones que empezamos sobre la violencia, que eran sobre la violencia contra la infancia, Fuenlabrada ha tenido un papel especial. Uno de los documentos que voy a mandar a Julia para que os lo pueda distribuir se titula Intervención desde las familias. La investigación se realizó en Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, con sus equipos municipales. Y además yo tuve el honor de venir a esta misma sala hace más de 20 años a dar una conferencia que no olvidaré nunca. Una de las preguntas de una de las madres de Fuenlabrada la menciono cada año cuando hablo de las mujeres que se han quedado en el medio del cambio, que no han podido acceder a los recursos de construcción de la igualdad y como lamentablemente son muchas veces despreciadas por sus hijos y por sus maridos. Describiré después, probablemente en las preguntas, la historia de la madre de Fuenlabrada que me enseñó tanto. Bueno, he organizado, porque hay que controlar el tiempo. Silvia, por favor, cuando queden, o Julia, cuando me queden 10 minutos, me avisáis para no robar el tiempo de las otras ponencias ni del debate. De tantas investigaciones, ¿qué seleccionar hoy aquí? Pues dos líneas fundamentales. En primer lugar, voy a reflexionar y voy a plantear las propuestas que se derivan de estudios sobre la infancia que vive en una familia en la que hay maltrato. El encargo que recibimos del Centro de Estudios del Menor era estudiar a niños y niñas que reciben golpes, que reciben insultos, que reciben abuso emocional, abuso físico o abandono. En estas investigaciones se comprueba lo que acaba de reconocer la ley el año pasado, que la infancia que recibe los golpes, que recibe el abandono, que recibe el abuso emocional, tiene las mismas secuelas que la infancia que ve maltratar a su madre o que vive en un hogar donde la mujer es maltratada, porque hay una alteración en el desarrollo que lleva a reconocer, menos mal que lo reconoce ya la ley, que el hecho de ser hija de una mujer que recibe esos abusos es ser víctima directa de la violencia de género. Por lo tanto, toda la investigación sobre infancia maltratada nos puede dar una información muy rica, muy precisa, muy adecuada para poder ayudar a los hijos y a las hijas de mujeres maltratadas. Además, sabemos que en más del 40%, desde la década de 1990, se descubre que en más del 40% de las familias donde hay niños y niñas llamados maltratados, en estas investigaciones se decía hay violencia en la pareja. Desde que adoptas una perspectiva de género, sabes que en la inmensa mayoría de los casos la violencia va del hombre hacia la mujer. No porque las mujeres nazcamos más buenas y los hombres más malos, contundentemente no. No porque haya una violencia ligada biológicamente al sexo, por supuesto que no, porque nuestra especie es capaz, además, de modificar la biología a través de la cultura. Es porque hemos sido educados y porque hemos crecido en una sociedad en la que desde todos los contextos el modelo dominio-sumisión tiene género. Se entrena a los hombres en el dominio y la violencia y a las mujeres en la sumisión y la victimización. Por eso existen esas diferencias en la violencia en la pareja. Bueno, la primera parte de la conferencia va a proceder de estas investigaciones y todos los documentos que tenemos se los voy a mandar a Julia para que os lo envíe. Hay muchos instrumentos de evaluación validados, hay un manual para intervenir con familias en situación de riesgo. Y en segundo lugar, las propuestas derivan de estos importantísimos estudios estatales
en los que se ha reflejado también que nuestra sociedad puede llegar a la unanimidad para combatir la violencia de género. Refleja también que cuando conseguimos ponernos de acuerdo estamos a la vanguardia mundial. De vez en cuando viene bien recordarlo. Lamentablemente, basta una sola mujer maltratada, basta un solo niño o una niña en una familia donde hay maltrato para que no podemos quedarnos tranquilas ni satisfechos. Pero estamos a la vanguardia mundial en la lucha contra la violencia de género. Y yo me atrevo a decir, escuchando lo que he escuchado de lo que sucede en Fuenlabrada, que estáis a la vanguardia de España en la lucha contra la violencia de género. Bueno, estas investigaciones se realizaron por encargo de la Delegación del Gobierno, encargo 2010, Gobierno Socialista, encargo 2013, Gobierno del Partido Popular. Colaboración de las 17 comunidades autónomas para diseñar los cuestionarios, implicar a los centros educativos, movilizar a todas las personas que respondieron. En total han participado más de 24.000 personas, más de 19.000 adolescentes, mayores de 13 años, desde los 13 años hasta los últimos cursos de escolarización no universitaria, incluido módulos formativos, bachillerato, cursos de compensación educativa, de garantía profesional, como se denominan actualmente, y por supuesto de la ESO. Bueno, vamos a la primera parte. Algo muy importante a tener en cuenta para quienes estáis trabajando con la infancia que procede de una familia donde hay maltrato es que el hecho de vivir en una familia donde hay maltrato multiplica por 6 el riesgo de vivir maltrato en la edad adulta. Maltratar a los hijos o maltrato en la pareja, si eres hombre como agresor, si eres mujer como víctima. Multiplica por 6 el riesgo. Cuando los médicos, las médicas, encuentran que un factor de riesgo en una enfermedad multiplica por 2, por ejemplo, un determinado riesgo de sufrir cáncer, que a veces se multiplica por 2 si procedes de una familia donde hay cáncer, ese tipo de cáncer. Toda la seguridad social dota recursos para que todas las personas que proceden de esas familias reciban tratamientos costosísimos, porque la sociedad acierta en pensar que prevenir es muchísimo mejor que curar, muchísimo mejor éticamente, muchísimo mejor económicamente. Para quien no sea sensible a la ética, que sea sensible a la economía. Pues luego, primera conclusión. Toda la infancia que procede de una familia en la que ha habido maltrato potencialmente está dañada. Decían en el observatorio, pero ¿cómo no? Nadie está indemne de una radiación nuclear. Pues esto es equivalente a una radiación nuclear. Y tiene que recibir el tratamiento adecuado. Y ese tratamiento tiene que ser dotado económicamente con profesionales especializados en este tema, porque si no, lamentablemente, y como catedrática de psicología es muy duro reconocerlo, podemos entrar con especialistas, por ejemplo, de la psicología, que no entienden a las víctimas. Luego pondré un ejemplo. Hace falta personal especializado. Bueno, afortunadamente sabemos también que en todo el mundo, con datos internacionales de estudios longitudinales, que aproximadamente una de cada 3 personas que procede de una familia donde hay maltrato reproduce, pero que 2 de cada 3 no lo hace. Es decir, podemos salir de la violencia. Nuestra especie nace con un potencial para imaginar otros mundos posibles muy especiales. Cuando no se recibe tratamientos especiales, 1 de cada 3 reproduce, 2 de cada 3 no lo hace. La pregunta de los investigadores es, estas personas que sufrieron tanto en sus familias, ¿cómo pueden reproducirlo? Pues porque su desarrollo ha quedado gravemente dañado. Sabemos que hay 4 antídotos contra la violencia, 4 antídotos que ayudan a romper con la violencia sufrida, porque una de las principales causas de la violencia es la propia violencia. O sea, la violencia genera violencia, de eso estamos hablando ahora. Bueno, ¿qué podemos hacer para romper esa trágica cadena? Pues hay 4 características psicológicas
que podemos proporcionar a toda la población para que cuando vivan la violencia no la reproduzcan y especialmente a quien ya la ha vivido. Primera característica, un modelo alternativo. Un modelo alternativo en la relación de apego. Un apego seguro es muy difícil para la madre proporcionar un apego seguro si hay violencia en casa. Es muy difícil. Es muy posible que el apego haya quedado dañado porque la mujer vivía aterrorizada. ¿Cómo vas a proporcionar seguridad a tu hijo si tú no la tienes? Es muy difícil. Quizá haya mujeres extraordinarias que lo consiguieron, pero habría que contar que no pudieron hacerlo. Por lo tanto, hay que ayudarlas para, en el momento en que ya reciben la ayuda, poder paliar ese modelo de apego que ha podido quedar alterado en la primera infancia, en el momento en que convivían con el maltratador, que además muy probablemente también abusaba, también abandonaba a sus hijos y a sus hijas. Disponer de modelos alternativos, modelos basados en la empatía, donde un niño o una niña pueda aprender que la persona que tiene más poder no abusa de su poder, protege a quien tiene menos poder, que un niño o una niña pueden llorar y recibir el consuelo que necesitan. Este es el principal antecedente para entender que el fuerte protege a quien está en situación de debilidad, no se aprovecha de ella. Nada como los modelos, como el tipo de relación que has vivido para superar, para no reproducir el modelo de maltrato y reproducir un modelo de empatía, de respeto mutuo, de igualdad. Luego, en los centros de acogida, en todas las instituciones donde tenemos que ayudar a esas mujeres y a sus hijos y a sus hijas, deberíamos proporcionar a esa infancia esos modelos positivos, esos modelos igualitarios, esos modelos masculinos donde los hombres respetan profundamente a las mujeres y las reconocen como iguales, iguales en dignidad y en derechos. Esos modelos donde el adulto, la persona adulta, protege y consuela a la infancia en cada situación, donde está disponible para responder a sus necesidades. Hay lamentablemente niños y niñas que han aprendido que cuando tienen una necesidad no merece la pena que lloren, porque lamentablemente quizá cuando lloren no solo no van a recibir lo que necesitan, sino que incluso pueden recibir una agresión. Esto es lo que existe en las familias donde hay maltrato, que aprende el niño, que aprende la niña a inhibir el llanto. También la mujer maltratada lo aprende. Y ese modelo que ayuda a sobrevivir en una familia violenta impide desarrollarte en otros contextos donde no hay violencia. Las víctimas viven siempre en situación de alerta, en situación de camaleón, para defenderte de un posible ataque. No hablan de sus necesidades. Los niños y niñas maltratados no lloran, no dicen yo necesito esto, mamá, dame aquello. No, han inhibido todos los pronombres personales de primera persona, yo, me, a mí, no aparecen en el lenguaje de los niños, especialmente en los de la infancia maltratada más inteligente. ¿Qué interpretación tiene esto? Puesto que son más inteligentes, han aprendido a no expresar necesidades, han aprendido a endurecerse, han aprendido a no mostrar debilidad, a no pedir nada. ¿Por qué? Porque han aprendido a sobrevivir en un lugar violento. Y eso dificulta, y generalizan eso en los otros contextos y eso dificulta su desarrollo. Bueno, esos modelos son importantísimos. Segunda característica, esos modelos pueden proceder de la propia familia de origen, pero pueden también proceder de la pareja que establecen en la vida adulta y pueden también proceder de una relación terapéutica eficaz. Lo que Freud hizo al tratar a mujeres que decían en la terapia que habían sufrido abuso sexual por parte de los adultos que hubieran debido protegerlas, generalmente su padre, Freud pensó que eran víctimas de abuso sexual en sus primeras obras y diseñó una terapia que en su estructura se parece mucho a lo que necesitan las personas que han vivido en una familia donde ha habido abuso. Hay que cambiar los modelos básicos. La terapia es larga.
hay que ayudarles a tomar conciencia de esos modelos y a modificarlos con la persona que dirige la terapia. No es necesario compartir el resto de la teoría de Freud, el apego y esas otras cosas. No, pero la estructura de la terapia la haga un psicoanalista desde perspectiva de género o otro psicólogo desde perspectiva de género. Que haga una reestructuración cognitiva profunda de esos modelos para cambiarlos. Esa es la terapia. ¿Pero por qué insisto en perspectiva de género? Porque hasta Freud, que fue muy valiente para reconocer que ahí había habido, en sus primeras obras, abuso sexual, cambió su teoría después. Pasó a pensar que las mujeres no habían sufrido abuso de género, abuso sexual, que lo inventaban, que lo que tenían era fantasías que generaron un enorme sentimiento de culpabilidad, que habían deseado lo que hoy llamamos abuso. No descartó del todo la primera teoría, pero en sus últimas obras predomina la segunda. ¿A qué voy? A que hasta Freud sometió a sus víctimas a revictimización. Los expertos en abuso sexual reconocemos hoy que Freud acertó al principio, pero se equivocó después. ¿Qué significa esto y por qué insisto tanto? Que si no ha habido perspectiva de género, hasta un psicólogo, hasta una psicóloga, Freud no lo era médico, era neurólogo, se pueden someter a las víctimas a revictimización. Por eso, como aconseja la Comisión Europea desde los primeros trabajos sobre violencia contra las mujeres, tenemos que exigir que quien trabaje con las víctimas tenga perspectiva de género. Luego pondré 2 ejemplos muy recientes, 2006, de personas que no reciben en la psicología, por hacer autocrítica de mi propio campo, la atención que necesitan. Bueno, segunda condición de protección para salir de la violencia: disponer de un contexto protegido donde poder construir una adecuada historia de lo sucedido. Eso es lo que hay que proporcionar a las mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Una historia que les permita vivir con ella. Una historia lo más adaptativa posible para vivir con ella. Una historia en la que se llame a la violencia por su nombre, al maltrato por su nombre, que no se justifique, que no se culpe a la víctima. Va a ser las 2 cosas más difíciles. Hay muchas hijas de un padre maltratador que justifican a su padre que está en la cárcel y condenan a la madre por haberle denunciado. Con esa historia, lamentablemente, existe muchísimo riesgo de que lo vayan a reproducir, de que en su pareja se produzca violencia, de que se produzca violencia contra sus hijos y sus hijas. Hay que ayudarles a desmontar esa historia, hay que ayudarles a construir una historia desde una perspectiva de género. Es necesario pensar que tu padre te odió. No, no es imprescindible. Tu padre no sabía querer a tu madre. La quería con violencia y eso no es saber querer. No te supo querer, no te supo proteger, por eso hay que protegerte de él. Necesitas tomar conciencia de que violencia y amor son incompatibles, que si ha habido violencia, que si ha habido abandono, hay que protegerte de ese padre que te iba a destruir. ¿Es imprescindible pensar que tu padre no te quería? Pues no, no es imprescindible, pero sí es imprescindible que tomes conciencia de que ese amor es destructivo, es voraz, no es auténtico amor, no es una forma, es maltrato, no es buen trato. Es imprescindible. Y por poner un ejemplo de qué tipo de contexto necesitan las víctimas. Hace un mes, cuando yo empiezo a hablar en psicología de este tema, viene a tutoría una estudiante de 3º de psicología y me dice: mi novio ha abusado emocionalmente de mí, lo estoy pasando muy mal, y se echa a llorar. Además, el abusador es también estudiante de psicología, me encuentro con él en la facultad. O sea que en la facultad de psicología tenemos que asumir que, como en el resto de la población, estamos hablando a víctimas y a maltratadores. Bueno, y llora. Digo, necesitas ayuda psicológica especializada.
¿Has llamado al 016? Si quieres, llamamos desde aquí, para que sepas que ayuda psicológica especializada gratuita tienes. Y me dice, estudiante de tercero de psicología, es que no me ha pegado. No me ha pegado. Quiere decir que incluso este sector privilegiado de la población que está en la universidad, incluso este tipo de población que tendría que tener una especial sensibilidad psicológica para entender que el abuso psicológico es maltrato y que todos los recursos para mujeres maltratadas son para ti, cree que no tiene derecho a esos recursos. Y digo, es que el abuso emocional es maltrato. Tienes derecho a todos esos recursos. Tienes derecho a ayuda psicológica especializada. Y sonríe y deja de llorar. Dice, he ido a la unidad de psicología que hay en la facultad, donde, con supervisión de profesores de la facultad, reciben esta asistencia gratuita o a muy bajo coste. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Me veía cada 15 horas, pues no me ayudó mucho. Conclusión a la que llego. Si no tienen perspectiva de género, ni siquiera los psicólogos clínicos pueden dar a esta mujer el apoyo que necesita. Le digo, pues llama hoy mismo al 016, si quieres llamamos desde mi despacho. Dice, bueno, ya llamo yo. Y me cuentas la semana que viene qué tal. Me dice, muy bien, ya me lo cuenta con una sonrisa. Y ayer me dice, me van a recibir el viernes. Digo, vale, los servicios funcionan. Y ayer me dice, ya me van a dar intervención larga y con una secuencia temporal adecuada para curarme del daño generado por el abuso emocional. Muchísimas gracias por ayudarme. Esto es muy importante para entender la importancia de los servicios especializados que proporcionáis y la dificultad de las víctimas para llegar a ellos. Y lo importante que es que desde vuestros servicios el conjunto de los psicólogos se sensibilicen en este tema. Por supuesto, yo asumo la especial responsabilidad de las universidades y que no estamos haciendo los deberes. ¿Por qué los rectores no se convencen de que tienen que generar cambio? ¿Por qué no se convencen? Mirad, a mí no he conseguido que la conferencia de rectores trate este tema. Solo el 33% de los profesionales de enfermedades sociosanitarias reciben formación especializada. Solo el 33% de las universidades están cumpliendo la ley. El 67% no la cumple. La ley integral dice que todos y todas tendrían que recibir formación. No la reciben. Así nos va. Bueno, pues ¿quién puede cambiar a la universidad? Pues parece que el gobierno no se atreve. O sea, cualquier oportunidad que tengamos de decirlo, yo desde que me ponen un micrófono con periodistas lo digo, pero a los periodistas tampoco les interesa demasiado esto que acabo de decir. No sé por qué, parece muy difícil cambiar a la universidad. Pues tendría que ser la vanguardia y lamentablemente no lo está siendo. Bueno, tercera condición que protege contra la violencia, condenar el maltrato, comprometerse a no reproducirlo. Este compromiso puede ser público o puede ser en la terapia. Pero hay muchas mujeres que crean asociaciones y que públicamente dicen nos tenemos que comprometer. Cada vez que alguien en psicología me dice que ha sufrido violencia en la pareja y se echa a llorar y me pregunta, ¿ya voy a poder yo ser psicóloga si todavía no me he curado y estoy en el último año? Le digo, necesitas ayuda, te tienes que curar, pide esa ayuda, recíbela, te curarás. Y cuando te cures, podrás hacer como Nelson Mandela, que convirtió sus 30 años de cárcel en energía, en compromiso, para que Sudáfrica no volviera a vivir el odio que él recibió. Es decir, los seres humanos, ante el maltrato, tenemos que darle un significado. Decía Garbarino, que estudiaba familias con maltrato. Antiguamente la gente se lo ofrecía a Dios. Hoy, en una sociedad laica, esto es insuficiente, no funciona para muchas personas, hay que darle un sentido. Pues el sentido más terapéutico que muchas víctimas pueden darle, como Nelson Mandela, como muchas mujeres que crean asociaciones, que van a televisión a expresar que han podido salir de la violencia, como Ana María Orantes, que en 1998
fue quemada por su exmarido por ir a la televisión a denunciarlo, que probablemente nos ayudó a que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en mi equipo en 1998 decidiéramos que esta era la peor de todas las violencias que había que cambiar. Ana María Orantes decía en televisión y en las manifestaciones: decidles que no aguanten la primera bofetada, que si las soportan estarán condenadas ellas y sus hijos. Bueno, pues hay muchas mujeres que convirtieron ese sufrimiento en energía para cambiar el mundo, como Nelson Mandela. Pues también Nelson Mandela, que lo cambió desde la política, dijo: no hay ninguna herramienta tan poderosa para cambiar el mundo, yo añado, en la especie humana, como cambiarlo de una generación a la siguiente, como erradicar la tendencia a la reproducción, desde la educación y desde todos aquellos servicios sociales que atienden a la infancia, que no queremos que repita lo que ha vivido nuestra sociedad, un modelo diferente. Y Nelson Mandela cambió el mundo desde la política, y él incluso reconocía: no hay nada tan potente, tan profundo como cambiar desde la educación de una generación a la siguiente. Y cuarta característica, desarrollar habilidades emocionales, habilidades sociales con las que expresar la tensión, con las que pedir ayuda, con las que resolver conflictos, con las que sentirte seguro de que eres todo un hombre, toda una mujer, sin dominio ni sumisión. Bueno, segunda reflexión sobre cómo ayudar a la infancia que procede de una familia donde hay maltrato. En la década de 1990 surge una potente disciplina, la psicopatología evolutiva, basada en los estudios, en buena parte, en los estudios de niños y niñas maltratados. Esta psicopatología descubre que las secuelas del maltrato a largo plazo dependen de si el maltrato dañó o no las grandes competencias vitales básicas, las grandes habilidades que permiten construir una vida de calidad, las grandes habilidades que van a permitir paliar el daño generado por el maltrato. Hay especialistas que distinguen 15 habilidades. Yo me voy a limitar a 4. Las 4 grandes competencias para aprender a vivir, para la resiliencia, para construir la salud mental, para construir tu vida. Son 4 grandes habilidades que, si me permitís, permiten construir un edificio sólido, que no se va a hundir ante un terremoto, con buenos cimientos, pero que construye bien los pisos, incluso el tejado, a pesar del maltrato. Bueno, esas 4 grandes competencias tienen que ver con las 4 grandes relaciones del ser humano: aprender a amar, aprender a trabajar, aprender a tener amigos y amigas, aliados, aliadas, y aprender a ser, aprender a construir una identidad de calidad, y a superar todos los embates. Las personas que saben establecer estas 4 relaciones, relaciones familiares de intimidad, relaciones laborales productivas donde te sientes útil y te puedes ganar la vida bien, habilidades para la amistad, habilidades para llevarte bien contigo misma toda la vida, contigo mismo. Esas personas tienen un buen barco con el que pueden navegar incluso en tiempos de tormenta. Bueno, pues tendríamos que ayudar a los niños y a las niñas que han vivido maltrato a tener bien construidas estas 4 habilidades. Cada una de ellas es una condición protectora que amortigua el impacto de una experiencia adversa. Por el contrario, si está mal construida, se convierte en una condición de riesgo que incrementa el riesgo durante toda la vida. Lamentablemente, los niños y niñas que proceden de una familia donde ha habido maltrato desde el comienzo de su vida pueden tener mal las 4 habilidades. Bueno, pues desde que podamos ayudarles hay que detectar desde dónde procede el problema, vamos a poner un ejemplo, y empezar desde su origen, como en una casa que se ha resquebrajado con un accidente.
tenemos que empezar por reforzar los cimientos, que es la primera tarea, y luego ir reforzando desde el principio hasta poder tapar todas las grietas y conseguir que el tejado tampoco se caiga, para que no haya goteras, para que esa casa sea muy potente. Y si no se puede salvar, pues habrá que construir una casa nueva, un nuevo modelo, donde efectivamente se pueda vivir. Esta combinación global de competencias o deficiencias, de esta combinación global depende la salud, la calidad de la vida o el riesgo, el malestar de cada individuo. Por supuesto que también el riesgo de reproducción del maltrato va a depender de la calidad de la interacción con el ambiente. Habrá que ayudar a esas personas a construir un ambiente de calidad en todos los niveles, a los que luego me referiré: el microsistema familiar, su relación con el ayuntamiento y el vecindario, su relación con los medios de comunicación, con todas aquellas, y su relación con la cultura. Luego me referiré al ambiente, pero ahora voy a seguir a la intervención personal, que es tan importante en estos casos. Bueno, la primera gran tarea, como ya definió Freud, es la construcción de un modelo básico de lo que es el mundo, de quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa que tengo miedo? ¿Qué significa mi odio? ¿Qué significa mi sentimiento de impotencia? ¿Puedo pedir ayuda? ¿La voy a obtener? ¿Puedo conseguir a alguien que me quiera bien? ¿O me tengo que consolar con cualquier cosa? ¿Cómo tengo que querer a mis hijos y a mis hijas? ¿Qué significa que a veces lloran? ¿Qué significa que a veces no hago lo que necesitan y no les puedo consolar? Todo eso procede de las primeras relaciones que tuve con mi padre y con mi madre. Pero a partir de esos modelos, en esos modelos quizá aprendí que yo soy digna de ser amada, que me lo merezco, que lo voy a conseguir, cuando esas relaciones eran empáticas, eran seguras, no eran maltrato. En esas relaciones yo aprendí que si me siento mal, puedo pedir ayuda, puedo llorar y la voy a conseguir. Pero si esas relaciones fueron de maltrato, quizá aprendí que nadie me va a ayudar, que tengo que endurecerme, que yo no valgo nada. Y esos modelos los tengo que cambiar y necesito mucha ayuda para cambiarlos. En esos modelos se aprende, bien, mal o regular, a confiar en mí y a confiar en los demás. Se aprende, bien, mal o regular, a predecir, interpretar y expresar mis emociones y las de otras personas. Se aprende a estructurar con coherencia mi conducta en relación a la de otra persona. La infancia de una familia donde hay un modelo seguro, donde no hay maltrato, proporciona desde el principio un modelo donde los niños aprenden cómo conseguir consuelo, cómo conseguir juego, que con la sonrisa consiguen que su madre, que su padre les sonrían, que con el llanto consiguen consuelo y atención. Y los adultos aprenden que los niños se dejan consolar. Pero hay niños y niñas que lamentablemente no aprenden esto, que aprenden que la única manera de conseguir atención es creando problemas, es con conducta antisocial, es con rabietas. Y algunos aprenden que de ninguna manera lo consiguen. Y algunos aprenden que la violencia de los demás, de su padre o de su madre, o solo de su padre, es el único tipo de atención que pueden recibir. Y entonces no pueden aprender un modelo coherente. Y entonces aprenden un modelo que les va a llevar a reproducir la violencia en su familia y fuera de ella. Lo primero que necesitan esos niños, desde que tienen 1 año de edad, es que les enseñemos ese modelo coherente. ¿Qué se hace con niños que han sufrido abuso muy grave? Por ejemplo, a través del juego, en rutinas muy simples. Les enseñan que podemos jugar a que tú eres el hijo y yo soy la madre, y tú me pones una tacita de juguete y yo te sirvo colacao, chocolate. Y el niño aprende desde este esquema tan sencillo a predecir una conducta tan simple. Coloca la tacita
y recibe chocolate. Y luego él es el que va a hacer de mamá. Yo coloco la tacita y él sabe lo que tiene que hacer. Este esquema tan rudimentario que aprenden casi todos los niños de las familias donde hay maltrato, no lo aprenden. Entonces hay que enseñarles a jugar y desde el juego enseñarles a entender y enseñarles ese esquema coherente. Esta es la terapia, el principio de la terapia. Y desde ahí predecir y entender emociones. Y desde ahí confiar en mí y en los demás. Hay que proporcionarle un contexto protegido, esa es la terapia, en las que aprender a construir ese relato correcto de su biografía. Porque aprendemos a estructurar nuestras emociones a partir de las relaciones donde las hemos expresado. Y hay niños que han congelado las emociones positivas. Y hay que desbloquear ese hielo y que se atrevan a expresarlas en un contexto donde funcionen bien. Desde la adolescencia puede ser suficiente lo que hacen la mayoría de los psicólogos clínicos, a través de la introspección, recordando cómo fueron esas experiencias que has tenido que paralizar, esas experiencias, empezar a elaborarlas, empezar a construir esa historia con la que puedas vivir. Desde la adolescencia con introspección, con reflexión, pero por debajo de ella con juegos, con dramatizaciones. Hay una película en la que se describe muy bien la importancia que tiene esto. Es una película ya antigua, El príncipe de las mareas. La protagonista femenina es Barbara Streisand. Empieza con el intento de suicidio de una mujer. Barbara Streisand es su terapeuta, es psiquiatra, pero no consigue llegar a ella, no consigue con asociación libre, está muy bloqueada la experiencia que originó toda esa vida de terror, donde las emociones quedaron congeladas y no se pudieron establecer relaciones, y la autodestrucción es la única estrategia de afrontamiento emocional. Por eso intenta suicidarse y pide ayuda al hermano de la víctima. El hermano de la víctima le cuenta una violación atroz que vivió toda la familia. Unos presidiarios se habían escapado de la prisión, fueron en el hogar donde la madre con algunos hijos estaba, los violaron a todos con una brutalidad. Toda violación es brutal, pero esta fue la brutalidad sobre la brutalidad. Llegó un hermano que estaba fuera, vio lo que estaba sucediendo, mataron a todos los violadores, los enterraron en el jardín, y en la cena, donde llegaba el padre maltratador, el silencio fue absoluto. La madre les dijo: lo que hemos vivido no ha sucedido, no lo contéis nunca a nadie. El hermano de la cliente de terapia de Barbara Streisand, después de contarlo, dijo: tanto daño como la violación fue el silencio posterior. Ese silencio es una revictimización que impide a las víctimas vivir con la historia. Es que no se puede hacer como que no ha pasado. Para un problema pequeño, eso es buena estrategia. Para un problema de maltrato, no. Nadie se puede curar solo. Necesita ese contexto protegido donde se exprese la historia, donde se reconstruya la historia y donde se pueda vivir a partir de esa construcción. Bueno, desde distintos, con niños, con juegos, con cuentos, desde los 11 años a partir de la reflexión. Desde distintos contextos se puede ayudar a modificar las estrategias de afrontamiento, se puede ayudar a construir la autoestima. Necesitáis la complicidad de la escuela. El profesorado tiene que saber que tiene niños y niñas que necesitan muchísimo experiencias de construcción de una autoestima positiva, permitirle resaltar sus logros, poner trabajo excepcional en rojo en el cuaderno y que se lo lleve a su madre, a su padre actual, si vive con otro padre, con un padre no maltratador del que tiene que ser protegido. Con compañeros que les ayuden a construir esa autoestima positiva, dándole papeles de responsabilidad. Los profesores, las profesoras son figuras muy importantes de referencia. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. ¡Guau! Bueno, pues los vamos a dedicar 5 minutos a la historia de Enrique.
y luego pasamos a las víctimas. Enrique, 12 años, puede ser uno de los adolescentes con los que tenéis que trabajar. La técnica de la asociación libre que os voy a enviar. En general, la técnica de la asociación libre que descubrió Freud después de la hipnosis funciona. En general, el colegio es grande, me gusta mucho ir. Mis compañeros son muy buenos, aunque se meten conmigo, me dicen palabrotas y entonces me enfado. Lo que más me gusta de mis amigos o amigas es que jueguen conmigo a todos los juegos. Enrique, al proceder de una infancia con violencia de género, tiene un modelo blanco-negro, que es característico de los niños hasta los 7 años. Pero después el modelo tiene que ser con más colores, pero como su experiencia emocional no se lo permitía, quedó congelada. Hay que ayudarle a evolucionar, a desbloquear la historia de lo que le sucedió, que le impide tener un pensamiento más matizado. Tiene un pensamiento muy infantil y sus estrategias de afrontamiento emocional son muy destructivas. Lo que menos me gusta del colegio es los balones, porque me rompieron unas gafas. Eso con 12 años es muy infantil. Algo que quisiera decir a mi profesor, que es malo, porque cuando terminamos una cosa nos manda otra y no nos deja levantarnos. En realidad lo que probablemente quiere decir es que no tiene éxito, pero no entiende bien tampoco la relación con el profesorado. Lo mejor que me podría pasar es que me castiguen con una correa, si lloro y me duermo. Es que yo soy muy cabezón, como mi madre. Me gustaría que mis padres supieran que intenté tirarme por una ventana para amenazar a mi padre. Como mi madre se tiró de un segundo piso, yo también me tiré. Nos morimos los dos y así estamos juntos. 5 adjetivos que describen cómo soy: guapo, alto, travieso, tranquilo y alegre. Bueno, lo que me gustaría que ser más alto, más fuerte para pegarle un puñetazo a mi padre. Le dije que si volvía a pegar a mi madre, yo le pegaría. Menos mal que está en la cárcel, porque, para que no identificarle, esto sucedió hace mucho tiempo, el padre había, bueno, no lo voy a decir por respeto a la intimidad, esto sucedió hace mucho tiempo, el padre había cometido una violencia extrema con un familiar de la madre. Bueno, sigue esta historia, la vais a ver en un capítulo entero, la he quitado de la conferencia para impedir que nadie malinterprete estas respuestas, pero está en un manual entero sobre la utilización de esta técnica para evaluar a la infancia maltratada. Aquí se ve que él se da golpes como estrategia de afrontamiento emocional, que se tiró como estrategia de afrontamiento emocional para demostrar a su padre todo el odio que le tiene. Hay que liberar a este chaval del odio, porque el odio, como única estructuración de su personalidad, destruye a la persona que odia y a la familia en la que anida y a la sociedad en la que anida. Hay que ayudarle a criticar el maltrato de su padre, a comprometerse con no reproducirlo nunca y a percibir y a construir su historia desde una perspectiva más madura, porque todo lo ve con mentalidad de 6 años y no le va a permitir ni estructurar sus emociones ni establecer relaciones adecuadas. En el manual que vais a recibir podéis ver cómo también hay que ayudarle a tener éxito en la escuela, a definir objetivos realistas, a elaborar planes realistas para luchar por esos objetivos, a evaluar sus resultados con optimismo inteligente, a aplicar el plan, porque al primer obstáculo se va a venir abajo. Los profesores son cómplices necesarios para que la infancia maltratada desarrolle el empoderamiento necesario para luchar por sus sueños, para poder sentirse eficaces en actividades productivas. Las mujeres también, el empoderamiento tiene mucho que ver con esta estrategia. Los niños y niñas maltratados se llevan muy mal con sus compañeros y compañeras, suelen ser rechazados. Hay que entrenar habilidades para la amistad, habilidades para llevarse bien con adultos y con iguales, habilidades para colaborar intercambiando el estatus. O quieren mandar o son muy sumisos. No, para establecer un estatus de igualdad, que es más difícil. Habilidades para no intentar atrapar la atención todo el tiempo, porque si no, no vas a caer bien. Pero para tampoco pasar tan desapercibido como son algunas niñas que han vivido en situaciones de maltrato, sumisión siempre. No
desde un estatus de igualdad, necesitan habilidades. El estatus de rechazado se reproduce a las 3 horas en un nuevo contexto. No basta cambiarles de centro. Hay que entrenar estas habilidades, un entrenamiento para ponerlas en práctica, para entenderlas primero y para llevarlas bien en la práctica es muy necesario. Y habilidades para construir una identidad positiva, una identidad buscando modelos positivos, más allá de tu padre. Hay hombres que quieren bien a las mujeres, que las respetan, deberían de tenerlos disponibles, deberíamos de resaltarlos. Habilidades para buscar esos modelos positivos, habilidades, por ejemplo, en las chicas, para entender que si quieres vivir en una familia donde tus hijos no sufran lo que tú sufriste, necesitas buscar un hombre no sexista. Que lo más importante, la cualidad fundamental, es que sea un hombre que respeta a las mujeres y que las sepa querer bien. Las adolescentes no lo entienden, ni las maltratadas ni las no maltratadas. Aquí hay que hacer una intervención con todos. Ahora paso ya a resumir en 5 minutos. ¿Me quedan 5? Sí, te quedan 5. Bien, en 5 minutos los resultados del estudio estatal, lo que nos dijeron las 24.000 personas. Primero, la principal condición de riesgo de sufrir y ejercer violencia de género es el machismo. Pensaréis, no hacía falta la investigación. Bueno, pues lo confirma. Y entiendo por machismo 5 cosas fáciles de medir. Es decir, podríamos medir a la población de Fuenlabrada respecto a la principal condición de riesgo y podríamos compararla con el conjunto de la población española. Bueno, los chicos que reconocieron en la investigación que habían maltratado a una chica en una relación de pareja, maltrato grave, maltratadores, un 3%, distintas formas de... No un día intentar controlarla abusivamente, que aquí hay un 28% de chicas que lo han sufrido. No. Distintas formas de maltrato y que además presumían del maltrato. Bueno, pues ese 3% de maltratadores extremos justificaban más la violencia de género y la familia patriarcal, justifican todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos y el sexismo. ¿De dónde vienen? ¿Nacieron maltratadores? De ninguna manera. Han escuchado en su casa que si te pegan, pega, que los celos son una expresión del amor, que el hombre tiene que ser superior a la mujer para tener una buena relación de pareja en mayor frecuencia que los otros. Son menos sensibles para reconocer como maltrato el abuso emocional, que es la bofetada, pues prácticamente todo el mundo dice eso es maltrato, pero el abuso emocional es más difícil de percibir y esta es la principal diferencia con los maltratadores y tienen un montón de dificultades emocionales, menos autoestima, también en la universidad. Son más duros emocionalmente, el maltrato te hace ser duro emocionalmente y creen que no deben mostrar sensibilidad, debilidad ni pedir ayuda. Las víctimas tienen más todo esto que el resto de las adolescentes. Parece, aunque las mujeres hemos sido entrenadas en mostrar sensibilidad y en llorar, la convivencia con el maltrato hace que la víctima se contagie, se endurezca, que tenga dificultad para pedir ayuda, que su autoestima baje. Hay que curarla también de todas estas secuelas. Y un resultado muy intrigante. En las 3 investigaciones, las 2 de adolescentes y con universitarios, los maltratadores dicen que establecieron su primera relación de pareja claramente antes que el resto de la población. En el caso de adolescentes, la relación empieza con 13 años, pues los maltratadores con 12. ¿Qué quiere decir? ¿Tienen tanta ansiedad por demostrar que son muy hombres en una relación de pareja? ¿Tienen que compensar carencias de otras relaciones familiares donde no reciben el afecto? En cualquier caso, habría que transmitir a las familias que también para establecer una óptima relación de pareja necesitan nuestra ayuda. Aquí podéis ver, lo vais a tener, no sé si las creencias, el veneno que conduce a la violencia de género. Por ejemplo, el hombre que parece agresivo es más atractivo. En 2010 lo reconocía el 9,1% de la población adolescente. En 2013 ha bajado al 6,1%. Ha bajado sensiblemente, sí, porque cada vez más ser machista es políticamente incorrecto.
se condena más. Bueno, que por lo menos les dé vergüenza. Vale, ahí estamos mejor. Lo que pasa es que la violencia ha aumentado. Parece que ese cambio es muy superficial. No basta con ese cambio. Aquí podéis ver, esto puede ser un cuestionario que podéis utilizar para ver cómo están respecto a la mentalidad machista la adolescencia de Fuenlabrada. Podéis también recoger 16 elementos que miden violencia de género. A las víctimas si lo han sufrido, a los chicos si lo han ejercido. Aquí, lamentablemente, se ve un aumento generalizado a través de los dos testimonios. Por ejemplo, me han intentado controlar decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle. Ha subido de un 21% de chicas que decía que lo había vivido alguna vez o más a un 28,8% en 2013. El aumento es muy fuerte. Si vemos las respuestas de los chicos, siempre los porcentajes son menores, el aumento es de la misma magnitud. Porque reconocerse como maltratador cuesta más que reconocerse como víctima. La violencia ha aumentado. Bueno, hubiera querido, si luego en las preguntas es posible, contaros cómo ayudamos a tomar conciencia desde tercero de la ESO de cómo empieza y evoluciona la violencia de género. Esto es el ciclo de la violencia, pero contado de tal manera que genera un enorme impacto. También en las clases de tercero de psicología. ¿Cómo empieza? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué es abuso? ¿Por qué la víctima no lo ve? ¿Por qué el maltratador tiene riesgo de agravarlo? ¿Qué pasa después si no lo cortas en las primeras fases? Bueno, ¿por qué aumenta la violencia de género? Creemos que se debe no a que la escuela haya bajado la guardia, porque el 41% de adolescentes dijeron en 2010 que habían tratado en la escuela el tema, en 2013 es el 40%, un punto solo no es muy significativo, luego no es la escuela. Haberlo trabajado en la escuela les protege, tienen menos riesgo de ser maltratador y víctima si lo han trabajado en la escuela. Luego, enhorabuena, Fuenlabrada, porque estáis llegando al 100%. Es una vacuna que protege. Ha aumentado por el mal uso de las nuevas tecnologías. Hay muchos datos en la investigación que podéis leer. Hay muchos datos que reflejan que se debe porque están usando las nuevas tecnologías para ejercer violencia de género. Está alterando las relaciones de pareja, se ve claramente que las está alterando. Por lo tanto, en la prevención hay que incluir alfabetización en nuevas tecnologías. ¿Desde dónde? Y con esto acabo. ¿Desde dónde hay que erradicar esto? Hay que entender que el veneno que conduce a la violencia de género está en las familias donde hay maltrato de una forma especial, pero está en todas partes. Está en los microsistemas, en esos pequeños escenarios, la familia, la escuela, el barrio. Pero está también, y esto no lo suele ver la sociedad, en lo que Bronfenbrenner-Belsky, uno de los investigadores más lúcidos sobre el maltrato infantil, llamó mesosistema. Meso en griego se llama entre. Entre la familia y la escuela hay o no hay algo que incrementa el riesgo o lo reduce. Pero entre la familia y el ayuntamiento también. Por eso me sumo totalmente a lo que ha dicho vuestro alcalde, de que sois un contexto privilegiado para trabajar en estos temas. Y si la ley no os reconoce ese papel, hay que cambiar la ley. Así, porque estáis cerca. La comunidad está demasiado lejos y el Estado no digamos. Estáis cerca para ver a esas familias, para coordinarlas con esas escuelas, con los servicios de salud, con los servicios sociales. El exosistema es aquella parte de la cultura que no nos contiene, pero que influye en todos los escenarios. Las nuevas tecnologías pueden ser parte del problema de la violencia de género y también de la solución. Hay que cambiar la relación con las nuevas tecnologías. ¿Desde dónde se cambia esto? ¿Desde el Estado? Qué difícil. ¿Desde la comunidad? Qué difícil. Que os dé los medios, eso sí, porque es quien los tiene, porque tiene las competencias y también que os abra las escuelas, que dote, que reconozca los cursos de formación con sexenios para los profesores. Vale,
Pero es necesario, como estamos haciendo en Pinto, que la universidad también tenga su papel, que lo reconozca la comunidad, que dote los cursos y que desde el Ayuntamiento de Pinto se movilice todo para erradicar la violencia desde la escuela. Empoderar al ayuntamiento, empoderar al profesorado, empoderamiento, empoderar al ayuntamiento, empoderar para cambiar el mundo. Es otra forma de distribución del poder. Y hay que reconocer el macrosistema. Estamos hablando de cambiar la sociedad. Estamos hablando de lo que desde el feminismo se reconoce como el núcleo duro de distribución del poder. Y dicen desde el feminismo, es muy difícil cambiar el núcleo duro de una sociedad patriarcal con políticas de igualdad que están en la periferia. Y yo digo, tenemos que utilizar todo. Tenemos que utilizar la movilización social, que es macrosistema. Sí, pero porque desde ese contexto se dice, ¿cómo podemos cambiar el núcleo duro? Y se dice, la movilización, la legislación, que reconozcan que tienen privilegios que corresponden a las mujeres. Sí, pero me dicen los estudiantes de psicología, difícilmente, me dicen los chicos, vas a convencer a los hombres que cedan privilegios. Y yo digo, psicóloga, y aquí reivindico lo mejor de mi disciplina, desde la psicología sabemos mucho. Si tus privilegios se basan en la destrucción de una persona, si para sentirte todo un hombre tienes que humillar, como dijo que hacía Bretón, que mató a sus 2 hijos para fastidiar a su exmujer, le dijo al policía, en la calle yo soy una basura, dijo otra palabra que suena peor, pero en mi casa mando yo. Pues entonces desde la psicología podemos convencer a todas las familias y a los hombres, cambiando el micro, el mexo, el exo y el macro, de que sí, para sentirte todo un hombre tienes que destruir a alguien. Tienes que humillar a la persona a la que un día sentiste que querías. Entonces no vales nada. Tenemos muchos datos que lo reflejan. Eres profundamente desgraciado. Sabemos cómo puedes ser mucho más feliz, cómo tu hijo puede construir una vida de mucha mayor calidad. Pero para eso tenemos que cambiar el mundo, desde la familia, desde el mexo, desde el exo, desde el macro, desde el ayuntamiento, desde vuestro trabajo. Porque el sexismo y la violencia de género no son fatalidades biológicas a las que nos tengamos que resignar, son productos culturales que queremos cambiar. ¿No? Pero para eso tenemos que reconocer que la intervención se tiene que coordinar desde todos los escenarios desde los que se construye y se cambia la cultura, porque nuestra especie tiene algo específicamente humano, la capacidad de imaginar otros mundos posibles, otros mundos mejores. No solo la capacidad de imaginarlos, la capacidad de construirlos. ¿Cómo? Con una coordinación muy estrecha de todos esos escenarios. ¿Quién los va a coordinar mejor que el ayuntamiento? No se me ocurre nadie. Es un lujo, un honor que me hayáis dado esta oportunidad de saber cómo estabais avanzando, de volverme a creer que podemos cambiar el mundo, aunque algunos días nos cueste mucho volvérnoslo a creer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, María José, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla escucharte. Lástima el poquito tiempo porque creo que podríamos haber incluso profundizado más, aunque yo creo que ya con mucho de lo que has dicho nos has puesto en antecedentes sobre lo que hay que hacer, que lo que no ya supuestamente sabemos. En cualquier caso, esto es una jornada de formación y sí que queremos abrir un turno de palabra para todos y todas las asistentes. Tenemos 10 minutitos, si os parece, que luego vamos a tomarnos un café rápido, pero si alguien quiere tomar la palabra, creo que hay micros por ahí, ¿verdad, Marisol?
¿Nadie? ¿Seguro? Si no hay nadie, digo yo, ¿eh? Es que dice María José que si no hay nadie por allí, han levantado una mano por allá atrás. Allí. Quería preguntar, ya que se han hecho tantos estudios, si en esos estudios se les pregunta a los adolescentes qué les ha impresionado para aprender lo que es el machismo. Porque yo, por ejemplo, con mi hijo he descubierto que él lo ha aprendido de charlas de la policía. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que se detecta en los estudios que les llega a los chavales para explicarles realmente lo que es el machismo. Yo he visto que yo le he dado charlas o le he explicado cosas y a él le ha hecho más mella una charla de la policía en el instituto que cualquier charla de su madre, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí me gustaría saber qué pasa en esos estudios cuando se detecta de verdad que en su impronta, en su vida le ha impresionado algo. Y mi hijo no quiere estudiar policía, ¿eh? No es que los admire por algo especial ni nada, sino porque ve que hombres, fundamentalmente, es curioso, es un tema género también, son capaces de hablar de sentimientos, de respeto, de lo que ellos entienden tal, y les llega muchísimo. Pero no solo a él, ¿eh? Yo lo he visto en más chavales. Entonces te pregunto, ¿qué pasa en esos estudios? ¿Se detecta quién les impresiona? Sí, pues tenemos datos que pueden responder, por lo menos en parte, a esta interesantísima pregunta. Bueno, efectivamente, la intervención en la escuela es especialmente eficaz. Porque es que además esa intervención, primero, es muy importante, sí que hay un dato que refleja que el hecho de que en la escuela sea un hombre quien presenta este tema, quien ayuda a detectar, a rechazar el machismo, a tomar conciencia de la violencia de género, pueda ser especialmente eficaz. Porque entre 2010 y 2013 ha aumentado la frecuencia de chicos que dice que ha conocido el tema por las explicaciones de un profesor hombre en clase. Es decir, entre 2010 y 2013 ha disminuido un poco el número de chicos que dice que es por una profesora y ha aumentado en la misma proporción por un profesor. ¿Cómo interpretarlo? Pues probablemente porque en esos años este tema se trató muy... Bueno, yo creí, soy terriblemente optimista, y entonces dije al grupo de trabajo donde estaban representadas las 17 consejerías de educación, esto es que los hombres se han movilizado más, que ya no es un tema de chicas, que ya no es la feminista que viene a darnos la charla. Y me dijeron las 17 consejerías de educación, lamentablemente no. Es porque se da en educación para la ciudadanía y, por lo tanto, no se da solo en esa profesora voluntaria que aprovecha el 25 de noviembre para tratarlo, sino que ha aumentado la proporción de los que lo ven en la asignatura y, por lo tanto, muchos son profesores. Eso es. Pero hemos visto que ese incremento de profesores en la intervención escolar va asociado a una mayor fuerza entre haber tratado el tema en la escuela y no ser maltratador. Yo atribuyo esa diferencia a que el hecho de que lo trabaje un hombre en clase incrementa la eficacia sobre los chicos. Paralelamente, se ha reducido la eficacia sobre las víctimas. Conclusión, que es en lo que estaréis pensando. Lo ideal sería que desde una perspectiva de género, en este tema hubiera modelos masculinos, modelos de hombres y modelos de mujeres. Los dos modelos. Muchas madres me dicen, yo no consigo convencer a mi hija, yo no consigo convencer a mis hijos. Yo les digo, haz que se trabaje en la escuela. Porque, no solo porque un policía puede ser muy eficaz, que es muy importante esto, sino también porque van a debatir en el grupo de iguales.
Lo ideal sería que debatan, es decir, cómo extender las mejores prácticas en la escuela. Desde infantil, pero desde los 13 años, ayudar a entender cómo empieza y evoluciona la violencia de género. Toman conciencia de esto, lo incorporan y luego les ponemos a debatir. Les ponemos un informe semanal. La periodista me dijo, quiero hacer un informe semanal para mi hija de 13 años. Ayúdame. Vale, se pasó la mañana en la facultad y luego hizo un extraordinario informe semanal muy premiado, que se llama Aprender a querer. Está en RTV. Allí sale María contando por qué no se daba cuenta de que su novio la estaba maltratando. Era maltrato emocional. Destruyó su autoestima, le hizo creer que no valía nada. Eso mismo impide darte cuenta. Entonces, después de un tratamiento, sabe que eso era abuso emocional y quiere ayudar a que otras chicas no lo vivan, que lo detecten en sus inicios. Después de que han escuchado el maltrato emocional y de haberles mostrado una ficha como esta, brevemente se explica esto y entonces les ponemos a debatir en equipos heterogéneos, chicos y chicas, más sexistas con menos sexistas, más maduros con menos maduros. Y entonces les preguntamos, ¿por qué María no se daba cuenta de que estaba viviendo maltrato? ¿Qué le diríais a otros chicos y chicas, a vuestros hermanos y hermanas pequeñas, para que no vivieran esto? ¿Qué le diríais a una chica que lo empieza a vivir, a un chico que lo empieza a hacer? Y entonces dicen lo que queríamos decirles. Pero se les ha ocurrido, como ya decía Sócrates, no le des una explicación, hazle una pregunta, ayúdale a pensar. Entonces, lo que ellas y ellos dicen, primero, se les ha ocurrido a ellos y a ellas. Entonces, eso es profesado a un nivel mucho más profundo. Pero además empieza a cambiar la cultura del grupo de iguales. Y hay una chica que en el grupo empieza a decir, no le va a dejar. Esto es una grabación literal que está en los programas de intervención. No le va a dejar. Aunque le dé una bofetada, no le va a dejar. Eso yo ya te lo digo. Pero el chico que está enfrente le dice, pues está loca. Si sigue con él, está loca. Y otra chica le dice, si te empiezan a pegar con 17 años y te quedas ahí, cuando tengas 30, prepárate. Han incorporado esto. Y la chica que defendía al maltratador y quedarse con él, empieza a quedarse cada vez más callada. No es su madre la que se lo dice. No es una feminista con la que no empatiza la que se lo dice. Son sus compañeros y compañeras de clase. Eso es muchísimo más potente. Probablemente ese policía ha ayudado a que se produzca este debate, que es lo más potente. Y luego les decimos, elaborar una campaña contra la violencia de género, elaborar un decálogo contra la violencia de género, elaborar una obra de teatro contra la violencia de género. Y en el ayuntamiento, en el Teatro Municipal de Pinto se representa, o en el escenario de la facultad. Esto es lo que funciona para cambiarlo. Pero tu pregunta la voy a aprovechar, perdonar, para deciros, ¿qué dice el conjunto de la población? Estos datos los podéis encontrar aquí. Lo que más les ha influido en este tema al conjunto de la población es la televisión y el cine. Esa influencia es superficial. Exige un tratamiento para que esto cale en profundidad. Es cambio de lo políticamente correcto, que es un primer cambio, por lo menos que les dé vergüenza, por lo menos que sepan que queda mal, pero con eso no cambian la identidad ni la práctica en sus relaciones. Hace falta ese otro trabajo que se pueda hacer en un contexto como la escuela o en el tratamiento que dais a las situaciones de riesgo para que el cambio sea suficientemente profundo. Porque además desde la televisión les llega una idea de amor romántico que hay que desmontar. Después de que han escuchado a María, les preguntamos, ¿el amor lo puede todo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Por amor hay que estar dispuesto a cualquier sacrificio? Sin ti no valgo nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, pues empieza a serlo. Eso es lo que queremos, que empieza a serlo porque vas lista, vas listo. Es decir, que todo eso que hemos aprendido en las películas de Disney y en los cuentos infantiles, en las películas de amor, donde siempre hay un final que refleja que el amor lo puede todo, el amor no puede con la violencia. Tienes que salir de ahí. Entonces, toman conciencia y así cambiamos la cultura. Perdonad lo que os decía, que nos quedaríamos aquí
toda la mañana. Ahora sí vamos un poquito, hemos empezado adelantadas, ahora vamos con un poquito de retraso, pero bueno, no importa, María José, porque ha sido un verdadero placer tenerte aquí. El mío. Como os decía María José, como os habéis inscrito a las jornadas y nos habéis dejado vuestro correo electrónico, no os preocupéis porque os haremos llegar todos los materiales de los que ha hablado María José, ¿de acuerdo? Tenemos una pausa hasta las 11:30 y solo os pido que seáis puntuales, ¿vale? A las 11:30 en punto comenzamos. Hasta ahora.